Muy buenas tardes, estimado maestro Rafael Mora. En esta ocasión vamos a exponer un tema sobre la argumentación jurídica en el contexto de la justificación, es decir, cómo se aplica este tema al derecho. Pero antes de avanzar, voy a mencionar a los integrantes del grupo de nuestra casa de estudios de la Universidad Católica Sede Sapiense. El primer integrante es Fernández Monsalve, Lady Janet, López Heredia, Jason, Vázquez Herrera, Nilton, Ramírez Vázquez, Luis Fernando, Pérez Perecita, La Bustamante Carrero, Kennedy, Mego Cruzado, Wilder, Mondragón Pérez Kelly, Santos Julca, Yoseli, Villacorta Gamonal, Ronnie Christopher, Chucky Cortegana, Karen Danitza, Mejía Condori, Manuel Alfredo y Calderón Mamani, Dani. Es importante ubicar el tema y para este caso hemos tratado de sintetizar en un pequeño párrafo el significado, la intención de la argumentación jurídica. Y es que hemos dado que es el conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición que va a encaminar a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y a favor de su cliente. En ese sentido, podríamos continuar diciendo que la argumentación jurídica en el contexto de la justificación se refiere pues al proceso mediante el cual se presentan razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar una posición legal. En esencia, pues se trata de convencer a un auditorio, ya sea un juez, un jurado o incluso otros abogados de la validez de un argumento legal. La argumentación jurídica implica en este sentido dar razones en favor de una decisión, buscando la aceptación de una tesis o postura frente a un asunto determinado. Por eso, la teoría tradicional de la argumentación jurídica ubica en el contexto de la justificación, se ubica donde se establecen las premisas o conclusiones que respaldan un argumento legal. Es importante entonces distinguir entre el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación de la argumentación jurídica. La interpretación de normas jurídicas es la justificación de la interpretación de normas, implica pues explicar por qué una interpretación específica es la correcta. Y se pueden utilizar diferentes métodos interpretativos como el literal, el teleológico o el histórico. Y la justificación implica argumentar por qué se elige un método sobre otro en un caso particular. Secuencialmente, entonces, podríamos avanzar con el aspecto del interrogatorio directo, que es parte de este tema, y consiste en llevar a cabo preguntas que van a generar respuestas descriptivas, respuestas que permitan construir una historia coherente en quienes la van a escuchar. Los testigos con sus respuestas van a auxiliar al que presenta el testigo y a estructurar una narración en la que tiempos, lugares, personas, cosas, actos y hechos estarán ordenados y posicionados de una forma determinada. Para el caso del contrainterrogatorio, aquí se busca establecer inconsistencias en lo dicho por el declarante. Por esta razón, los expertos van a asumir la revisión de lo declarado por las partes y se va a analizar con detalle lo que ha afirmado. En este caso debe preguntar de tal forma que el testigo solo pueda responder preguntas con monosílabos. Y citamos, ¿no? Sí y no, porque con ello
no se deja lugar a ambigüedades. No se trata tanto de ampliar información, sino de verificar la calidad de lo declarado. ¿Puede haber preguntas abiertas? Sí, pero la finalidad es que se demuestre mediante un contrainterrogatorio lo declarado, no tanto obtener datos. En la aplicación de principios jurídicos, estos principios jurídicos a menudo sirven como guías generales para la toma de decisiones legales. La argumentación se utiliza para mostrar cómo un principio específico se aplica o no se aplica a un caso en particular. La ponderación de principios puede ser necesaria y la justificación implica explicar por qué un principio prevalece sobre otro en circunstancias específicas. En la resolución de casos concretos, la justificación va a implicar explicar por qué una decisión específica es la correcta. No podemos decir la adecuada porque evidentemente no hay un uso verdadero de la razón, sino más bien es buscar la defensa en cierta medida, ¿no? Partiendo de la interpretación de la ley y la aplicación de principios jurídicos, y se deben considerar casos anteriores a la jurisprudencia relevante, y la argumentación debe demostrar cómo el caso actual se ajusta o difiere de situaciones previas. En la argumentación lógica y coherente, por algo hablamos de lógica, que puede ser falso o verdadera, la justificación requiere una argumentación lógica y coherente, y los juristas deben presentar sus argumentos de manera clara y estructurada, evitando contradicciones o falacias lógicas. Y el derecho jurídico debe ser transparente en todo caso y comprensible para que los demás puedan evaluar la validez de la justificación. Y es importante también la consideración de valores y principios éticos. En algunos casos, la justificación también puede requerir la consideración de valores y principios éticos subyacentes. Y la argumentación debe abordarla como la decisión propuesta que respeta estos valores y principios, dado que también la ley positiva se desprende de la ley natural. Y en el contexto social y la evolución jurídica del tema que estamos abordando, consiste en una argumentación jurídica, la argumentación jurídica es la justificación, y esta debe tener en cuenta el contexto social y la evolución jurídica. Puede ser necesario argumentar cómo una interpretación o decisión se ajusta a los cambios en la sociedad o refleja una evolución en el pensamiento jurídico. Claro que es necesario. En resumen de lo dicho, la argumentación jurídica en el contexto de la justificación implica presentar razones sólidas y coherentes para respaldar decisiones legales. Y esto se logra a través de la interpretación cuidadosa de normas, la aplicación de principios jurídicos, la consideración de casos anteriores y la presentación de un pensamiento claro y lógico. El interrogatorio directo es una técnica utilizada en el ámbito legal y permite obtener testimonios descriptivos y detallados de los testigos. Su objetivo principal es construir una narración coherente y ordenada de los hechos, de manera que los oyentes puedan, pues, comprender y formular conjeturas específicas respecto a lo que se está diciendo o trabajando. Y en este tipo de interrogatorio, el que pregunta asume el papel de un director de escena o de una película, guiando al testigo para que narre los hechos en un orden cronológico y estructurado. Y se busca
obtener información sobre los tiempos, lugares, personas, cosas, actos y hechos involucrados en el caso. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de preguntas que nos permitirán abordar justamente este tema sobre la argumentación jurídica en el contexto de la justificación. Entonces, acá hay varias preguntas, ¿verdad? Ejemplo, ¿qué estaba haciendo en este momento? Y podría contestar, pues, el acusado sacó un cuchillo. Y ante esta respuesta podría continuar el interrogatorio directo con la pregunta, ¿qué pasó entonces? Pero si se emplea la pregunta de retroalimentación o de doble directa, puede preguntar conforme a las siguientes opciones. ¿Qué pasó cuando sacó el cuchillo? ¿Y cuando sacó el cuchillo, hizo algo con él? ¿Y cuando sacó el cuchillo, cómo reaccionaron los otros? Entonces, este contrainterrogatorio es una técnica utilizada en el ámbito legal para cuestionar y poner a prueba la veracidad y consistencia de las declaraciones del testigo. El objetivo principal es establecer inconsistencias o contradicciones en lo dicho por el declarante. Durante el contrainterrogatorio puede buscarse o se busca, en todo caso, obtener respuestas claras, concisas del testigo, limitando siempre sus respuestas a monosílabos como el sí, no. Y esto se hace para evitar ambigüedades y obligar al testigo a confirmar o negar de manera directa los hechos que ha afirmado previamente. Preguntas cortas que describen hechos específicos que se declararon en forma general durante el interrogatorio directo, por ejemplo, ¿no? ¿Metió la mano en su bolsa? La respuesta es sí. ¿Tenía una pluma en su bolsa? La respuesta es sí. ¿Sacó la pluma de su bolsa? La respuesta es sí. ¿Y tiró la pluma de la bolsa? La respuesta es insistentemente sí. El testigo está mintiendo durante el interrogatorio. Entonces, la primera estrategia consiste en pedir al testigo que narre detalladamente en su declaración en orden inverso, es decir, de futuro hacia atrás. Esto se debe a que las personas que han inventado o modificado una historia van a encontrar mayor dificultad para mantener la coherencia de su discurso o de su declaración. En la segunda estrategia, se solicita al testigo que grafique la escena de los hechos después de haberla narrado oralmente. Y esta actividad pone en estado de indefensión a los mentirosos, ya que al modificar los eventos en su interés agotan los recursos cognitivos y las descripciones verbales no coinciden usualmente con los dibujos realizados por los mentirosos. Finalmente, en este aspecto, la tercera estrategia es mantener el contacto visual con el testigo durante el interrogatorio. Y las personas que mienten tienden a alejar la mirada de puntos que les generen emociones, como el contacto visual con la persona que los está interrogando. Bueno, y aquí tenemos una diapositiva que es un poco interesante porque nos permite ver pues un cuadro del aspecto etimológico que lo podrían ir repasando a quienes puedan ingresar a ver este canal. La retórica es en todo caso pues un instrumento válido porque es el arte de persuadir, de comunicar de manera efectiva y a través del uso del lenguaje. Esto se origina, sabemos, en Grecia, se enriquece en Roma y con los grandes hombres que han legado pues, a la historia, como Marco Julio Cicerón en el caso de Hortensius, ¿no? Pues la retórica pues, nos regala técnicas, recursos lingüísticos utilizados para influir en la audiencia y lograr que se adopte una determinada postura o acción. Acá también tenemos un cuadro bastante interesante sobre la dialéctica erística y nos aporta pues elementos conceptuales necesarios como para entender la dinámica de la que estamos desarrollando.
En todo caso, el debate y el arte erístico son dos conceptos distintos en el ámbito de la argumentación, mientras que el debate se refiere a una lucha de ideas y opiniones, la erística, pues un arte que busca impugnar y refutar argumentos de manera muy sutil en una discusión forense. El término debate, en realidad, no tiene un origen específico, pero se entiende que se ubica más o menos entre los griegos y los romanos, ¿verdad? Sin embargo, el término como tal deriva del celta, que significa, bueno, el término bat, que significa golpear. ¿No? De ahí pareciese que surge justamente el término debate. En cambio, la erística se relaciona con la diosa Eris o Éride, vinculada con la discordia y con el Ares, dios de la guerra. La erística pues no busca aclarar hipótesis ni proponer nuevas ideas, sino evitar que se lleve a cabo cualquier argumentación. Cualquier elemento que de los que nosotros hemos citado son válidos porque nos permiten identificar el origen, la etimología del debate. Ejemplos de algunas máximas de la lógica parlamentaria tenemos acá, ¿no? Cuando cites como prueba un ejemplo, siempre haz que éste sea tan irritante de por sí como probatorio. Haz pasar lo bueno por malo y viceversa. Examina uno por uno con mucho cuidado sus puntos y ten siempre en cuenta los prejuicios dominantes. Distingue entre lo que es evidente y lo que parece evidente. La distinción aclara los asuntos y la división los enturbia. Cuando no tengas la razón, emplea expresiones amplias y generales, porque son equívocas y multiplica las divisiones y distinciones hasta lo infinito. Importantísimo. Combate el argumento y no la cosa. Combate la palabra y no la intención. Hay pruebas insuficientes y hay pruebas precarias. Ten método, pero disimulado. No, hay que aprender a disimular en este caso del uso del derecho. Un argumento probable no es un argumento concluyente, porque la verdadera señal de que una cuestión es discutible está en que puedan alegarse por una y otra parte argumentos plausibles y probables. Pero las probabilidades han de contrapesarse, siempre. La mención de un derecho por un acta de parlamento trae consigo el reconocimiento de ese derecho. Y bueno, es importante siempre autoevaluar. En este caso vamos a centrarnos en la autoevaluación del desarrollo de este tema, que es la argumentación jurídica en el contexto de la justificación. Es decir, cómo se aplica esto al derecho. A través de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la definición etimológica de argumentación? ¿Cuál es la definición de argumentación según Daniel Mendonca? ¿Qué es la abducción? Perdón, ¿no? ¿Qué es la abducción? Exponer el esquema argumentativo de Toulmin, cómo llaman los latinos a la tópica, qué significa retórica, cómo se aplica la dialéctica en el proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio, qué aportaciones hace Chaim Pelerman a la retórica, por ejemplo, qué es un debate, qué objetivos tiene la erística. Bueno, eso ha sido todo por hoy, estimado maestro, y a quienes visitan el canal les deseamos lo mejor y espero que le den muchos likes, muchos me encanta a esta presentación que hemos abordado un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Sede de Sapiense del segundo ciclo. Un abrazo.